tardes, gracias Javier. Arrancamos entonces con esta segunda clase. Lautaro, no sé si querés saludar a nuestros... No, bueno, gracias a todos por conectarse esta tarde. Ahora, si les parece, les comparto el PowerPoint y arrancamos. Un gusto saludar también a nuestros amigos de República Dominicana que ahí vi que estaban conectados. A mí me encanta el DR-CAFTA como proceso de integración, que seguramente lo veamos en alguna otra clase. Espero que les guste mucho la historia y la geografía, porque hoy vamos a ver un poco de historia y de geografía, ¿sí? No como en el colegio secundario, pero sí para hablar de los procesos de integración en Latinoamérica y en el Caribe, nos pareció importante hacer una comparación, ¿sí?, con el proceso de integración más antiguo y más profundo, que es el proceso de la Unión Europea, de la actual Unión Europea. Así que, como les decía, vamos a hacer un poquito de historia, también vamos a hacer un poquito de geografía, porque obviamente el análisis desde la mirada de la Unión Europea es a los efectos de comparar y no de copiar, ¿sí? Cosa que a veces pasa en nuestro continente, que tratamos de traspolar modelos exactos a nuestro continente y tenemos realidades muy, muy distintas. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver un poquito de historia, un poquito de geografía, y luego vamos a hablar también un poquito de la actualidad, de los procesos de integración en América Latina y en el Caribe. Obviamente no vamos a entrar en profundidad en cada uno de los procesos por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y porque nos llevaría una clase cada uno de los procesos, pero sí por lo menos para saber cuáles son los procesos vigentes en nuestro continente. Bueno, arrancamos con la primera diapo, Lau. Empezamos. Bueno, como les comentaba Virginia, en la segunda clase de hoy vamos a tener las ideas integracionistas de Europa y de América Latina y el Caribe, y las características principales de los procesos de integración vigentes. Como comentaba recién Virginia, obviamente no podemos hacer un desarrollo muy profundo por el tiempo que tenemos, pero sí vamos a revisar los principales bloques de integración regional de América Latina comparados con la Unión Europea, y al final de la clase vamos a ver un poco más las nuevas tendencias. ¿Sí? Vamos a abordar ahora un poco lo que fue pasando a lo largo del tiempo con los procesos de integración regional, tanto en América Latina como en la Unión Europea. Sí, al final vamos a encontrar los puntos de contacto en el escenario post-pandemia, que es, bueno, tenemos las diferentes variables que inciden tanto en la Unión Europea como en los procesos de América Latina, y las nuevas perspectivas en este sentido. En la última clase vamos a trabajar ya con las disciplinas comerciales propiamente dichas, con mercancías, servicios, propiedad intelectual, etcétera, que están abordados en los diferentes acuerdos, y seguiremos atravesando los temas entonces a la última clase, que ahí vamos a trabajar un poquito con los temas de acción de diferencias y con casos prácticos. Ahí respondo una pregunta del chat, que preguntaban si se computaban por horas las clases para los certificados, y tienen que tener 3 asistencias o a 3 clases de las 4 que tenemos para poder tener esta acreditación que recién comentaba Andrea, con la acreditación digital para poder poner en sus LinkedIn. Con la asistencia de 3 clases es suficiente para eso. Habiendo dicho entonces esta aclaración, avanzamos entonces a los orígenes y a los modelos de integración económica. Recuerden, antes de entrarnos al tema que nos convoca el día de hoy, que la integración regional, esto repasamos un poquito de la clase pasada, pues es un fenómeno que ha surgido en el comercio internacional en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando tienen lugar las comunidades europeas. Justamente lo que estos procesos de integración buscaban era acercar las naciones a fin de evitar nuevos conflictos hacia el futuro. O sea, tiene una visión y una perspectiva desde el punto de vista de seguridad nacional y de pacificación, ¿no? Esta unificación de los territorios aduaneros y las economías como limitantes a futuros conflictos que podían tener lugar. Y nacen también como un medio de defensa ante la liberalización comercial del GATT de 1947-48, ustedes seguramente recuerdan de la clase anterior. Uno de los principios rectores del GATT y posteriormente de la OMC va a ser el principio de nación más favorecida, que esto implicaba que cualquier ventaja, foro o privilegio que le dé un Estado a otro Estado en materia comercial, automáticamente esto se multilateralizaba. Y dentro de este contexto, para evitar dicha multilateralización, es que tienen lugar
estos acuerdos de comercio, los cuales obviamente no se multilateralizan, sino que solamente van a regir para los estados parte de estos acuerdos. Recuerden también que teníamos, cuando era en materia de mercancías, teníamos el acuerdo, el artículo 24 del GATT, cuando es en materia de servicios, el acuerdo de servicios, el artículo número 5, y cuando eran acuerdos en materia de países de desarrollo, perdón, formaban parte de lo que era la excepción de la cláusula de habilitación. Entonces, esta integración, o estos procesos de integración que se crean a través de estos acuerdos comerciales regionales, son una excepción al principio de la nación más favorecida, del GATT, que tiene origen en el GATT y en la OMC. Entonces, ahí no sé si querés vos comparar estos Sí, procesos. cabe destacar que este cuadro comparativo, ¿sí? Estos modelos resultan útiles para describir tendencias y analizar históricamente a los acuerdos comerciales, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual, cuando nosotros analicemos un acuerdo en particular, no siempre vamos a encontrar estas características que ahora vamos a describir en forma exacta, ¿no? Y más que nada, teniendo en cuenta que, como dijimos el primer día, la integración es un proceso, ¿sí? Y como todo proceso, es dinámico. Entonces, la literatura en general distingue dos modelos de integración, ¿sí? Que tienen que ver con el modelo europeo y con los acuerdos de integración que surgen posteriormente, sobre todo en la década de 90. Entonces, para diferenciar al modelo europeo, al tipo de integración que se generó con el proceso europeo, de los otros procesos de integración, se suele hablar de un regionalismo cerrado de primera generación y de un regionalismo abierto o de segunda generación, que serían este segundo tipo de modelos. El regionalismo cerrado de primera generación, como decía, responde al modelo seguido por las entonces comunidades europeas, hoy Unión Europea, y se caracteriza por la profundidad de compromisos asumidos, ¿sí? Por lo general va más allá de un tratado de libre comercio. Son los primeros procesos de integración y que surgen finalizada la Segunda Guerra Mundial, como decía Lautaro, ¿sí? A partir de los fines de los años 50, a principios de los años 60, también modelos que surgen a principios de los 70. Se caracterizan entonces, como decía, por la profundidad de los compromisos asumidos, porque por lo general crean instituciones fuertes, ¿sí? El sistema institucional es bastante desarrollado y hasta suele existir elementos supranacionales, como el caso propio de la Unión Europea. También suelen contemplar fondos de compensación comunitaria, lo que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Para poder regular las asimetrías o las dificultades que surgen como consecuencia de la puesta en marcha del acuerdo fundacional. En cambio, los acuerdos regionales que surgen a partir de los años 90, ¿sí? Se caracterizan por un cambio de paradigma en la integración y se caracterizan por la coordinación que se restringe a cuestiones comerciales, ¿sí? Ya los compromisos no son tan profundos, se hace énfasis en las cuestiones comerciales. En cuanto al sistema institucional, suelen ser esquemas intergubernamentales, ¿sí? Y tampoco hay fondos de compensación comunitarios, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ¿sí? En América Latina suele hablarse, ¿sí? De una especie de tercera generación de acuerdos de integración y que se identifican con algunos procesos que surgen en América del Sur en particular, con posterioridad a los años 90, ¿sí? Se habla de un regionalismo postliberal, ¿sí? Y que tiene que ver con procesos que tienen énfasis en la dimensión social. Después, más adelante vamos a hacer alguna mención, pero cabe destacar que son regionalismos que no responden a lo mejor al clásico esquema del acuerdo comercial regional al que hacía referencia recién Lautaro y que tienen eje en la OMC. ¿Sí? Seguimos un poco ahora, vamos a entrar a analizar un poco la integración en Europa, ¿sí? Y arrancamos justamente en Europa porque en Europa es donde surge el proceso más antiguo de integración y a su vez el proceso más profundo de integración actual, que lleva ya más de 70 años.
quizás no es casualidad que justamente el proceso de integración más antiguo y más profundo haya surgido en Europa. Y esto tiene que ver justamente con que en Europa existe una comunidad de culturas que ha posibilitado, que ha servido de base, ¿sí?, para el desarrollo de este proceso de integración. No es de un día para el otro que se produjo o que surgen las ideas integracionistas europeas, ¿sí? Como decía recién, el continente europeo comparte una comunidad de culturas, comparte un movimiento literario, movimientos artísticos, sistemas jurídicos, sistemas filosóficos, ideas políticas, creencias religiosas comunes. Entonces todo eso sin duda ha servido de base para que a lo largo de la historia, de la vasta historia de este continente, se haya pensado en la idea de una Europa unida, ¿sí? Y tampoco es casualidad que justamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, después del flagelo más terrible que atraviesa el continente europeo, haya tenido justamente terreno fértil para poder florecer, para poder llevarse a cabo y concretarse esta idea de una Europa unida. Antes decíamos que el primer proceso nace al culminar la Segunda Guerra Mundial, pero durante el periodo de entreguerras, es decir, al finalizar la Primera Guerra Mundial y antes de que los nacionalismos existentes en Europa desemboquen en la Segunda Guerra Mundial, existían ya, y con la idea un poco de poner freno justamente a estos nacionalismos y de unir al continente, existían ya la difusión de varias asociaciones y de publicaciones que, basadas en la tesis federalista, ¿sí?, proponían la unificación de Europa. Esto lo vemos reflejado en el seno de la Sociedad de las Naciones en 1929, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Francia propone a los estados europeos que formaban parte de la Sociedad de las Naciones unirse en lo que él llamaba una Unión Europea y formar un bloque, por decirlo de alguna forma, dentro mismo de la Sociedad de las Naciones. También existieron proyectos de unificación europea, ¿sí?, o de gestar algún sistema de unificación y de unidad europea durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, entre los que se encontraban exiliados y entre los mismos participantes de la resistencia. Algunos de estos proyectos se pudieron concretar, como el Benelux en el año 1943. Pero es sin duda al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando surge lo que se denomina el movimiento europeo. Acá me parece importante destacar que este movimiento europeo es un movimiento en el cual están presentes los universitarios, los sindicatos, los pensadores filosóficos, ¿sí? Es la propia, lo que denominaríamos sociedad civil, ¿sí?, la que promueve nuevamente esta idea de una Europa unida, ¿sí? Y comienza nuevamente a difundirse estas ideas de unidad bajo la tesis federalista. Entonces se empiezan a formar una serie de asociaciones que ya hacíamos mención hace un rato que existían durante el periodo entre guerras, proliferan estas asociaciones, ¿sí? Y todas estas asociaciones se reúnen en un congreso en la ciudad de La Haya en el año 1948 y comienza a discutirse bajo qué modelo, ¿sí?, debería efectuarse esa unificación europea. Y obviamente la idea de la unificación y la idea de la unidad hacía ruido en un momento donde la Europa posguerra se encontraba dividida, ¿sí? Ahora ya no existía más la cuestión de los nacionalismos y los fascismos existentes en el continente, pero sí Europa había quedado partida en dos, ¿sí?, con una Europa oriental y una Europa occidental. Y nuevamente el fantasma de la guerra existía. Entonces, esta discusión que se hace en el Congreso de La Haya se basa en dos tesis acerca de cómo debía ser, bajo qué forma debía efectuarse la unificación o la unidad europea. Una tesis, que es la tesis federalista, la cual hacíamos mención recién, se venía difundiendo desde hacía rato,
proponía crear una especie de federación, ¿sí? Entre los estados europeos, y era sobre todo la tesis seguida por la Europa continental y básicamente por Francia, ¿sí? En cambio, otra vertiente, y acá nos encontramos con Gran Bretaña, proponía que la organización de Europa se hiciera bajo un sistema intergubernamental. Bueno, aquí en el Congreso de la Haya del 48 triunfa la tesis intergubernamental, y como consecuencia de esto surge posteriormente, en el año 49, el Consejo de Europa, ¿sí? Que existe actualmente también, y que es una organización de tipo intergubernamental, ¿sí? Va a ser tiempo después, recién con la concreción de la firma de la CECA, de la Comunidad del Carbón y del Acero, cuando la tesis federalista de la integración tenga lugar y prospere esta mirada de la integración. Pasamos ahora a ver un poquito más, seguimos con la siguiente diapositiva. Antes de empezar a analizar en concreto el sistema europeo, me parece importante que reparemos, les decía hoy hace un rato que vamos a ver un poco de geografía, ¿sí? Que reparemos en los números, ¿sí? El continente europeo tiene más de 10,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Con más de 50 países. La cantidad de países depende del reconocimiento de estados que se haga, ¿sí? Porque hay algunos estados que no están reconocidos por todos sus pares, pero aproximadamente el número de estados es de 50 países. 7 de ellos tienen parte en el territorio de Asia, como el caso de Rusia, ¿sí? Y en estos 10,5 millones de kilómetros cuadrados viven aproximadamente 740 millones de personas. Recordemos estos números para cuando veamos luego el proceso de integración de Latinoamérica y el Caribe. Seguimos ahora un poquito con las características del proceso de integración europea, ¿sí? En el caso de Europa, y esto va a marcar una diferencia también con lo que tenemos en América Latina y el Caribe, en general el proceso de integración ha sido homogéneo, ¿sí? Hay un esquema predominante, casi único, que es el de la Unión Europea, sin perjuicio de que luego vamos a ver que existe el Tratado de Libre Comercio, el EFTA, ¿sí? Pero hay un esquema predominante, un esquema casi único, ¿sí? Y aglutinador. Es un proceso paulatino, ¿sí? Europa no se hizo en un día, la Unión Europea no se hizo en un día, es, como decía al principio, es un proceso que lleva 70 años, ¿sí? La actual Unión Europea. Es el proceso más antiguo y más profundo, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Es un proceso gradual al que se han ido incorporando más de la mitad de los estados europeos, ¿sí? Actualmente 27 estados forman parte de la Unión Europea. Como decía hace un ratito, la Unión Europea nace en forma inmediata con la firma del Tratado de París en el año 51, ¿sí? Recuerdan recién que en el año 49 se había creado el Consejo de Europa bajo un esquema intergubernamental, pero finalmente, luego de la declaración de la histórica declaración de Schuman, que Schuman era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que llama a Europa a unirse, ¿sí? A esta declaración responden Alemania, Italia y los países del Benelux, ¿sí? Se concreta la firma del Tratado del Carbón y del Acero, de la primera comunidad. Como también comentamos en la clase anterior, la creación de la CECA responde a una estrategia geopolítica, ¿sí? Que era evitar los conflictos que podían generarse por la explotación de estos elementos en la cuenca del Ruhr, que dejaban ahora los aliados que habían estado hasta ese momento controlando la zona. También se inspira en buena parte en la experiencia del Plan Marshall, ¿sí? Los países europeos piensan, bueno, si nos ha ido tan bien con el Plan Marshall, si hemos podido coordinarnos y organizarnos
bajo el eje de Estados Unidos, ¿por qué no nos vamos a poder organizar entre nosotros? Entonces, la experiencia del Plan Marshall era sin duda optimista, y fue sin duda una experiencia motivadora para poder proponer un proceso de integración. El Tratado de la CECA se firma en París en el año 51. En el año 54 hay una propuesta de crear la comunidad de defensa, no prospera. Como decíamos al principio de la clase anterior, la integración es un proceso, y como todo proceso tiene marchas y contramarchas. Entonces, pese a la dificultad, pese a que no prosperó la creación de esa comunidad de defensa, porque implicaba coordinar áreas muy sensibles para las políticas exteriores de cada uno de los países, se sigue adelante. Y en el año 57 se firma el Tratado de Roma, ¿sí?, por el cual nace la Comunidad Económica Europea. Paralelamente también en Roma y en el año 57 se firma el tratado que va a dar nacimiento a la Comunidad de la Energía Atómica. Y entonces tenemos para el año 57 las tres comunidades, la Europa de las tres comunidades. Es el Tratado de Maastricht, ¿sí?, del año 92, ahora vamos a ver todo un poquito más detenidamente, pero es el Tratado de Maastricht el que crea la Unión Europea, ¿sí?, y admite bajo su paraguas a las comunidades, a las recientes mencionadas comunidades, ¿sí?, a las tres comunidades que mencionaba recién. Cabe destacar que en el Tratado de Maastricht, que crea la Unión Europea, la personalidad jurídica, ¿sí?, la seguían conservando las comunidades europeas y no la Unión Europea, que hasta el Tratado de Lisboa del año 2007 no adquiere personalidad jurídica internacional. Acá tenemos seguidamente una línea de tiempo, si mal no recuerdo, ¿sí?, una cronología de la Unión Europea. Es muy largo, es muy larga la historia de la Unión Europea, y tratar de resumirla es también un poco dificultoso, pero vamos a intentarlo, hacer mención a algunas cuestiones, y después de última podemos ampliar algún dato, ¿sí? Como decía recién, la primera comunidad nace con 6 miembros en el año 51, ¿sí? Tenemos la firma del Tratado de París. En el año 57, los tratados de Roma, que van a dar origen a las siguientes comunidades. En el año 73 se produce la primera ampliación, ¿sí? Aquí se van a incorporar Gran Bretaña, Irlanda, ¿sí?, y Dinamarca. Como comenté hace un ratito, Gran Bretaña no había participado de los primeros tratados, ¿sí?, porque Gran Bretaña estaba a favor de una unidad europea bajo un esquema intergubernamental, ¿sí? Entonces, no responde al llamado de Schuman, ¿sí?, a esos primeros tratados, como son el Tratado de París y el Tratado de Roma, y no participa como Estado fundacional de la Unión Europea. Porque la mirada de Gran Bretaña era que la Unidad Europea, como decía, debía hacerse bajo un esquema más leve, ¿sí? Y entonces Gran Bretaña propone la creación de lo que hoy conocemos como el EFTA, el Tratado, ¿sí?, de Libre Comercio de Europa, que proponía la creación de una zona de libre comercio, y no un proceso tan profundo como el de la Comunidad Económica Europea, que tenía como propósito la creación de un mercado. Pero cuando Gran Bretaña empieza a ver que las comunidades europeas empiezan a funcionar bien, solicita el ingreso a la Unión, a las comunidades europeas. Pero aquí que Francia, que estaba esperando para ponerle un coto, como sabemos siempre hubo
rivalidad bastante grande entre Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Cuando Gran Bretaña solicita ingresar a la comunidad, a las comunidades europeas, en ese momento presidía Francia de Gaulle, desconfiaba de la intención de Gran Bretaña y entonces en 2 oportunidades le niega el ingreso a las comunidades europeas a Gran Bretaña. Va a ser cuando cambie la presidencia, ¿sí? Francia, cuando recién, cuando De Gaulle abandona el poder, que Gran Bretaña logra ingresar a las comunidades europeas. Y abandona el tratado de la EFTA. Bueno, en el año 79 se llevan a cabo las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Como les decía hace un rato, la Unión Europea tiene una estructura institucional bastante desarrollada, ¿sí? Y en consecuencia tiene un órgano parlamentario. En el año 81 ingresa Grecia, se produce otra ampliación, y en el año 86 ingresan a la Unión Europea España y Portugal, ya que habían culminado las dictaduras militares existentes en esos países. Previamente, en el año 85, se firma lo que se conoce como el Acuerdo de Schengen, o el Acuerdo Schengen, ¿sí? Este espacio elimina progresivamente las fronteras internas y permite la libre circulación de las personas en el espacio europeo. Cabe destacar que además de los países que forman parte de la Unión Europea, en el espacio Schengen también participan países de la EFTA. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Decimos bien? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Bien. Llegamos así al año 92, ¿sí? En el año 92, y previa a la propuesta de reforma que se había hecho con el Acta Única Europea del año 86, se crea la denominada Unión Europea, que va a cobijar a las 3 comunidades, ¿sí? Una de ellas va a ser la comunidad, las comunidades van a mantener la personalidad jurídica, ¿sí? Y va a ser la Europa de los 3 pilares. A partir de acá se propone la creación de una unión monetaria, ¿sí? Y la creación de la zona euro. Para el año 93, cuando entra en vigencia el Tratado de Maastricht, el 1 de noviembre del 93, el mercado europeo ya estaba plenamente funcionando, ¿sí? Cabe destacar que para el año 68 ya la unión aduanera estaba en funcionamiento, era plena. Y para el año 93 ya el mercado estaba funcionando plenamente. Obviamente, para poder avanzar a un grado mayor de integración era necesario poder perfeccionar, ¿sí?, la puesta en práctica de las libertades propias del mercado, que vamos a ver un poco también en la clase que viene. Bueno, en el año 2004 nos vamos a encontrar con perdón, en el año 1995 vamos a tener otra ampliación más, ¿sí? Va a ser Austria, Finlandia y Suecia, y tenemos la Europa de los 15. En el año 2000, el Tratado de Niza, básicamente lo que hace es una reforma institucional pensando en la incorporación de los países de Europa del Este, ¿sí? Que, como sabemos, el muro de Berlín había caído y entonces Europa del Este a partir de allí había comenzado a trabajar para incorporarse a la Unión Europea. Y ahí era necesario establecer una reforma institucional interesante, porque no es lo mismo trabajar en un proceso de integración con 15 o con 10 o con 6 miembros que con 25. Y en el año 2004 se produce una incorporación de unos cuantos estados de Europa del Este, ¿sí?
República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Para el año 2007 se incorporan Bulgaria y Rumania, y para el año 2013 Croacia. Llegamos así a la Europa de los 28 estados, ¿sí? Pero antes de esto, de estas incorporaciones, vamos a ver que luego del Tratado de Niza hay un proyecto nuevamente de reforma de los tratados fundacionales, ¿sí? Y se propone el establecimiento de una Constitución Europea. Esta Constitución Europea, la propuesta de una Constitución Europea fracasa. Quizás se dice que no fue bien entendido el objetivo de la Constitución Europea, ¿sí? Y entonces, como fracasa, no se admite la votación de los distintos estados, no la receptan. Se hace una nueva propuesta de reforma de los tratados constitutivos. Y llegamos así al Tratado de Lisboa, ¿sí? El Tratado de Lisboa, como decía recién, acepta o recepta la personalidad jurídica de la Unión Europea, ¿sí? Desaparecen, las comunidades quedan absorbidas, ¿sí? Ya la CECA ya desapareció en el año 2002, la comunidad económica, la comunidad europea queda receptada dentro de lo que es la Unión Europea, ¿sí? Cabe destacar que en el Acta Única Europea, en el año 86, se propone la eliminación, ¿sí?, del concepto de Comunidad Económica Europea, ¿sí? Esta recepción se hace en Maastricht, ¿sí? Con la idea de darle a la integración una dimensión que vaya más allá de lo económico. Bueno, volviendo entonces a lo que estaba diciendo, en el Tratado de Lisboa, ¿sí?, se produce una modificación de los tratados fundacionales y vamos a tener al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, además de la Carta de Derechos Humanos. Bueno, en el año 2016, ¿sí? Decíamos que teníamos a una Europa de 28 estados, pero en el año 2016 el Reino Unido vota a favor de la salida de la Unión Europea, la primera vez que un estado, ¿sí?, había solicitado salir del bloque. A partir de ahí comienza una etapa compleja, ¿sí?, el llamado Brexit o el divorcio europeo, ¿sí?, y comienza a negociarse la salida de Gran Bretaña, que no fue nada fácil. Bien, básicamente en un abuelo de pájaro hicimos mención, ¿sí?, a los principales hechos históricos de la Unión Europea. Vamos a ver ahora ciertas particularidades o características que tiene el proceso denominado hoy Unión Europea. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, antes que nada, vamos a ver los números, ¿sí? La Unión Europea tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Decíamos recién que cerca de 10 millones y pico de kilómetros cuadrados tiene el continente europeo, así que más o menos el 40%, ¿sí?, del territorio europeo está conformado o forma parte de la Unión Europea. Son 447, casi 448 millones de habitantes, 27 países, 7 candidatos propuestos para ingresar a la Unión Europea. No es fácil el ingreso a la Unión Europea, los países deben cumplir ciertos estándares previamente, ¿sí? Y aproximadamente el 14% del comercio mundial es lo que representa la Unión Europea. Vamos a ver entonces las particularidades o peculiaridades, ¿sí? Una cuestión que me olvidé de mencionar al hacer
menciona a la línea de tiempo es que en el año 2002 entra en vigencia, ¿sí?, la zona euro. Ahora después vamos a ver algunas cuestiones al respecto. Bueno, ¿cuáles son las peculiaridades o las características propias de la Unión Europea que nos permite diferenciarlo, ¿sí?, de otros esquemas de integración? En primer lugar, y esto creo que ya lo dije muchas veces, se trata de una estructura institucional en la que hay una cesión real de competencias soberanas. En realidad, lo que se cede es el ejercicio, ¿sí?, de la soberanía, no la soberanía, porque en el caso de que el Estado decida retirarse del proceso de integración, se retoma el ejercicio de esa soberanía, como es el caso de Gran Bretaña en esta situación que se ha dado recientemente. Bueno, esta cesión de soberanía se hace bajo el principio de atribución de competencias, ¿sí?, cual un Estado federal, ¿sí?, es decir, se otorgan al bloque comunitario competencias específicas en las que va a ejercer el control. Y estas competencias tienen que ver justamente con los objetivos del bloque de integración, ¿sí? Bien, se trata de un objetivo y grado de integración muy avanzado, ¿sí? Se dice que es una unión económica imperfecta porque hay algunas cuestiones que todavía no han sido cedidas en forma total, a algunas competencias que no han sido transferidas en forma total a la Unión Europea, como la política presupuestaria de los estados, ¿sí?, o la política de empleo que sigue en manos de los estados. Es una unión monetaria que es perfecta para los estados que adoptan el sistema euro, ¿sí? Cabe tener presente que de los 27 estados que tiene actualmente la Unión Europea, hay 7 que no participan de la zona euro. Dinamarca ha hecho uso de lo que se denomina la cláusula de exclusión voluntaria, que también lo había hecho Gran Bretaña, y ha decidido mantener su moneda y no incorporarse a la unión monetaria. Y hay 6 países, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia, que deben cumplir aún con lo que se denomina los criterios de convergencia, ¿sí?, para poder ingresar a la zona euro. Es decir, estabilidad de precios, finanzas públicas sanas, establecer un tipo de cambio parejo y un interés a largo plazo. Bueno, como ya lo dijimos también en la otra clase, es un proceso de integración que se basa en el sistema democrático y en el respeto a los derechos humanos. Las normas comunitarias, ¿sí?, sobre todo las normas derivadas, recuerdan que el otro día hicimos esta diferenciación entre lo que es el derecho originario y el derecho derivado, ¿sí? El derecho derivado es aquel que surge de las instituciones comunitarias. Suelen tener obligatoriedad, efecto directo sobre los particulares, primacía, y existe lo que se denomina la responsabilidad del Estado por incumplimiento de la normativa comunitaria, el famoso caso Frankovich, ¿sí?, del año 1991. La Unión Europea se caracteriza también por tener un sistema judicial, ¿sí?, propio de solución de diferencias, al que tienen acceso los particulares. Todos estos principios que hacía referencia reciente, la obligatoriedad de las normas comunitarias, el efecto directo, la primacía y la responsabilidad del Estado, han sido, en cierta parte, creación pretoriana del Tribunal de la Unión Europea. En este sentido, es sumamente destacable la función del Tribunal Europeo, del Tribunal de la Unión Europea, perdón, en cuanto al aporte que ha tenido y que tiene
en la interpretación, aplicación y supremacía del derecho comunitario. La Unión Europea se caracteriza también por tener muy desarrolladas, muy evolucionadas las relaciones con terceros bloques de integración o con otros países, como ocurre incluso con varios bloques de Latinoamérica. Bueno, básicamente hemos hecho mención a las características más importantes de la Unión Europea, del sistema europeo, y la idea, como les decía al principio, de ver un poco la historia de la Unión Europea, tiene que ver o se motiva en el hecho de poder comparar con las particularidades propias que tiene la integración en nuestro continente, ¿sí? Vamos a ver, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Al igual que lo que ocurre en Europa, nuestro continente sí tiene un pasado en común, una historia compartida, que se basa en patrones culturales y que compartimos también luchas emancipadoras comunes. Poníamos un poco los números, ¿sí? Del continente europeo, y ahora vamos a ver los números de América Latina y el Caribe, y los números del continente americano en general. Dentro del continente americano hay un amplio espacio continental, ¿sí? En consecuencia puede hablarse de subregiones, ¿sí? América del Sur, América Central, América del Norte, el Caribe, las Antillas Menores, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que los precursores de la idea de integración en nuestro continente siempre pensaron en la unidad continental entre los países latinoamericanos y del Caribe, pero en esta integración no estuvo incluida mayormente la integración con Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos a ver los números. Decía que nos acordemos de los números de Europa, ¿sí? Bueno, el continente americano tiene 43,3 millones de kilómetros cuadrados. Decíamos que Europa tiene 10,5, ¿sí? Pensemos que en 10,5 kilómetros cuadrados tenemos 50 países, ¿sí? En el continente americano tenemos 35 países, ¿sí? En 43 millones de kilómetros cuadrados. América Latina y el Caribe tienen 21 millones de kilómetros cuadrados, y en esta región de América Latina y el Caribe viven 663 millones de habitantes aproximadamente, el 8,3% de la población mundial. ¿Por qué tanta geografía, dirán ustedes? Bueno, justamente porque a diferencia teniendo en cuenta la geografía de nuestro continente, ¿sí? A diferencia del sistema europeo, en América Latina no ha habido un proceso homogéneo de integración. Justamente la existencia de subregiones ha generado la coexistencia de muchos sistemas subregionales. El continente se caracteriza también por la sucesión de mecanismos de integración, es decir, frente a la imposibilidad de cumplir un sistema de integración con sus metas, se sustituye por otro proceso de integración. Y a su vez se caracteriza por la pertenencia simultánea de los estados a diversos proyectos de integración, ¿sí? Si nos ponemos a analizar cada uno de los estados de América Latina y el Caribe, vamos a ver que de alguna manera u otra participan en más de un sistema de integración, ya sea como socio o como estado asociado, ¿sí? Esto del estado asociado es bastante propio de los sistemas de integración de Latinoamérica y el Caribe, lo que no es propio del sistema europeo, ¿sí? Implica una participación con derechos y obligaciones más acotadas.
También es importante destacar que los primeros proyectos de integración regional intentaron, sí, repetir el éxito del modelo europeo, pero como decíamos, y ahí quizás está un poco la clave para empezar a buscar por qué tuvieron éxito o no, la experiencia europea ha sido muy distinta, ¿sí? Entonces, traspolar esa cuestión a nuestro vasto continente, con características tan distintas, no siempre fue la mejor propuesta, ¿sí? A partir de los años 90, como decía hace un rato, se produce un cambio de paradigma en la integración, y nuestro continente no está ajeno a esto, y entonces la integración que hasta ahora veníamos viendo se hacía bajo un sistema más cerrado, ¿sí? Se modifica y América Latina forma parte también del proceso de regionalismo abierto. Bueno, seguimos con Lautaro, ¿no? Acá estamos. Estás ahí. Los dejé Bueno, dormir, como tanta bien, historia y tanta geografía. Espero que estén todos por ahí todavía. que estén despiertos, ¿no? Que estén Retomamos entonces esto que despiertos. comentabas vos, Vir, de los 50, los 60. Bueno, en América Latina esto que comentaba Virginia, ¿no? La existencia de la participación de los estados en diferentes esquemas. Recuerden que en los años 60 en América Latina y el Caribe era un poco inestable la cuestión de la democracia, los gobiernos, proceso de descolonización también, que todo esto se ha impactado no solamente en cuanto a estos procesos de integración, sino también a la participación en paralelo de lo que fue el GATT. Si ustedes viesen cómo fueron las diferentes rondas y la forma de inserción de estos países dentro del GATT, van a encontrar que en la década del 40, 50, 60, la mayor cantidad de países iban a ser países desarrollados, entendidos en aquel entonces como los países de posguerra, los vencedores, ¿no? Y después empiezan a participar estos nuevos estados que iban recobrando su independencia, así como también los gobiernos de América Latina con diferentes formas de gobierno, democráticas o de facto. En este conjunto de políticas, ideas y cuestiones varias, es que va a tener un poquito de influencia lo que fue la CEPAL en los años 60, que lo que va a buscar en realidad es esta desvinculación quizá de los países desarrollados con lo que eran excolonias y estos países de América Latina, y lo que va a empezar a promover es las políticas de sustitución de importaciones. Es políticas propias regionales de sustitución de importaciones van a tener lugar obviamente con el pensamiento de Raúl Prebisch, que seguramente ustedes lo conocen. Para aquellos que no lo conocen, los invito a investigar sobre su pensamiento, que fue uno de los pensadores más importantes de esta época, y que promovía entonces esta sustitución de importaciones a través de estos, o de la creación de bloques regionales. Él también fue uno de los ideadores de las corrientes de pensamiento centro-periferia, que lo que trata de hacer es un poco, bueno, cortar con estas ideas de exportemos materias primas a los países desarrollados, a los centros, y nosotros reimportemos esas mercaderías ya desarrolladas, sino que nosotros podríamos fabricar y sustituir esas formas de trabajo por la industrialización de nuestras regiones. Por eso es que en este periodo van a tener lugar diferentes procesos de integración regional en búsqueda de esta industrialización temprana de América Latina y la sustitución de importaciones a través de producciones nacionales. Entonces es que en este momento van a encontrar lugar, déjenme pasar el power, van a encontrar lugar, fíjense, en los años 60, el mercado común centroamericano a través del Tratado de Managua. También en paralelo, este mercado común centroamericano, como indica su denominación, va a tratar de arribar a un mercado común de los países continentales de Centroamérica, y en paralelo van a ser la Asociación Latinoamericana de Integración, que va a ser en aquel entonces la LAC, Asociación de Libre Comercio, que es el primer tratado de Montevideo. En 1969 también el Tratado de Cartagena va a tratar de crear este pacto andino, que va a ser posteriormente la Comunidad Andina, un proceso de integración profundo, donde participan los países del Arco del Pacífico. Y en 1973 va a dar lugar en el Caribe, a través del Tratado de Chaguaramas, la Comunidad del Caribe
o CARICOM, como se lo conoce actualmente. Entonces, fíjense esto que comentaba Virginia, un poco la característica de los procesos de integración de América Latina, esta convivencia simultánea, ¿no?, entre diferentes esquemas, en vez de haber elegido por un único marco normativo, un único proceso, los países por cercanía o por cuestiones estratégicas o razones políticas decidieron asociarse a bloques regionales, en este primer momento en vistas a la constitución de mercados comunes, y paralelamente una gran zona de libre comercio que fue lo que se conoció como el Tratado de Montevideo de 1960, que va a dar lugar a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En este contexto es que va a tener lugar también la creación del INTAL, ya un organismo regional, y este Instituto para la Integración de América Latina va a ser una iniciativa que va a estar vinculada con los propósitos, fíjense, de apoyo a la integración regional propias del Banco Interamericano de Desarrollo. Como ustedes saben, el BID, este Banco Interamericano de Desarrollo, ya funcionaba, y este instituto va a tener por finalidad, fíjense, la contribución a acelerar el desarrollo económico, individual y colectivo de los países miembros, y le asigna puntualmente el BID a este instituto la función de cooperar con estos países para orientar sus políticas de desarrollo. Como vimos en la primera clase, recuerden que la integración regional o los procesos de integración regional no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para obtener este desarrollo económico, y dentro de esta concepción es que se busca en forma compatible con los objetivos de una mayor complementación de las economías de distintos países que las componen, y la promoción del crecimiento adecuado, fíjense, en el comercio exterior de los países de la región. Por eso es que celebramos esta capacitación, estos talleres, vinculados justamente a los objetivos que persigue el INTAL dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, que es esto de promover políticas de desarrollo en pos de la concreción de la promoción también del comercio exterior. Entonces fíjense que esta iniciativa para crear el INTAL tuvo un apoyo unánime por parte de los países miembros, que estos acordaron dar una colaboración financiera, por supuesto, para que a partir del año, fíjense, en el año 1964, va a estar formalmente creado este INTAL y va a empezar a funcionar en el año 1965. Fíjense cómo en esta época, en 1960, teníamos las ideas de la CEPAL a través de Raúl Prebisch, en el 65 el BID a través del INTAL, como haciendo foco en América Latina, en los procesos de integración en vistas al desarrollo, el incremento de las exportaciones, y en esta instancia entonces el INTAL se perfilaba, según la fuente consultada, ¿no?, como conciencia y escuela del proceso de integración latinoamericano, y como un centro motor de la investigación y docencia en este campo, que es lo que estamos haciendo justamente hoy, compartiendo un poco lo que conocemos sobre estos temas, promoviendo la integración regional, con la finalidad de incrementar nuestros volúmenes comerciales a fin de promover el desarrollo en la región. Entonces, estas ideas de la CEPAL, la creación de la LAIC, en aquel entonces, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino y el acuerdo de Chaguaramas, por el cual se crea el proceso de integración en el Caribe, es que va a dar este cimiento o esta forma de promoción de los procesos de integración regional, pero como pueden ver, ya estaban fragmentados desde el inicio. Entonces, ¿cómo avanzaron entonces los procesos de integración regional de aquel entonces hasta ahora? En primer lugar, fueron todos muy ambiciosos en cuando todos preveían la creación de mercados comunes, y seguramente ustedes ya lo saben porque lo conocen en sus economías nacionales o regionales, muchos de estos países, las producciones de estos países compiten entre sí, con lo cual muchos productos se fueron, muchas mercaderías, ¿no?, se fueron estableciendo como excepciones a los procesos de constitución de mercados comunes, que avanzaron en la mayoría de ellos con la creación de zonas de libre comercio. En algunos fueron un poco más, como el Mercado Común Centroamericano, que se avanzó en una unión aduanera imperfecta, pero no se logró avanzar en esos grados de integración tan ambiciosos que se tenían al principio. Entonces, esta dificultad de obtener aquellas metas, lo mismo que sucedió con la Asociación Latinoamericana de Integración,
van a ser revisados, y en el contexto internacional vamos a tener también esta imposibilidad de poner en práctica esos objetivos, la crisis del petróleo del año 73, y en el año 75 se va a crear el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, que va a tener por objeto promover un sistema de consultas entre los países y la coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes, fíjense, de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales, y proponer y impulsar o acompañar estos procesos de integración, pero siendo como una especie de soporte a los procesos que ya estaban transcurriendo, así como también formar esta especie de posición común de América Latina frente a diferentes foros internacionales. Entonces, avanzamos un poco más en el tiempo, y América Latina va a encontrar a una LALC que no fue, o no pudo avanzarse por los objetivos y por los instrumentos que previó en aquel entonces para poder arribarse a esa zona de libre comercio. Recuerden que no estaba previsto en aquel entonces la clasificación de los países dentro del organismo, entonces teníamos países un poco más fuertes que lograron imponer sus decisiones, como Argentina y Brasil, a diferencia de otros más pequeños, o que por aquel entonces no lograban encontrar respuesta a sus reclamos dentro de la LAC. Entonces, esta falta de respuesta dentro de la LAC, sobre todo por los países más pequeños, va a hacer que se reformule en el año 80 esta LAC, se va a reconvenir en lo que es actualmente la LADI, y esto va a ser a través del Tratado de Montevideo de 1980, que los invito a leer porque es un instrumento jurídico sumamente importante para la región. Este instrumento ha logrado dar amparo a los demás procesos de integración en cuanto a la solapación. Lo que busca es regular y establecer la forma en que se va a arribar a este mercado común latinoamericano que propone la LADI, a través de la convergencia de diferentes instrumentos que se vayan celebrando de manera bilateral o plurilateral. Es decir, que prevé, para arribarse a ese grado de integración profundo, que todos los países vayan celebrando acuerdos de manera bilateral o plurilateral, y al final del día esa convergencia de esos instrumentos van a dar lugar a la creación de este mercado común en América Latina y el Caribe. Fíjense entonces, los países que conforman ese proceso de integración más grande de América Latina, fíjense que encuentra toda América del Sur, México, Panamá es uno de los últimos países en incorporarse, Nicaragua ha pedido también ser incorporado, y dentro del Caribe, Cuba es uno de los países. Entiendo que República Dominicana también estaba haciendo las averiguaciones para poder ser parte de ALADI, como lo estaba haciendo en su momento Nicaragua. Entonces, por esto es que los países quieren sumarse a la ALADI. La ALADI no es un proceso de integración en sí mismo, sino lo que busca es, ahora vamos a ver las preferencias que otorga, pero lo que sí busca es esta convergencia en el marco de los acuerdos celebrados entre los diferentes países y regiones de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo es que la ALADI busca, ¿no?, esto de cómo hace para crear o para avanzar en la creación de ese mercado común que propone su tratado constitutivo? Y lo que hace es propiciar la creación de una de preferencias económicas con el objetivo final de lograr un mercado común mediante 3 mecanismos. El primer mecanismo, que es la preferencia arancelaria regional, seguramente lo han escuchado mencionar, o lo han leído, que se conoce como PAR, que es lo que no tenía la LAC en su momento, que es, al momento de los países incorporarse el instrumento, o sea, el Tratado de Montevideo del 80, hacen concesiones unilaterales para todos los países miembros de la LADI. Entonces, de esta manera empezamos a tener ya un proceso, si bien no es bilateral, sí un proceso de integración en cuanto a preferencias arancelarias regionales. Entonces, ¿qué es lo que reclamaban los países más pequeños que por hacer parte de la LAC no veían ningún beneficio en cuanto al comercio más allá de los acuerdos bilaterales o plurilaterales que podían celebrar? Entonces, esta preferencia arancelaria regional, si ustedes la buscan en la LADI y buscan por sus países, van a poder encontrar todas las preferencias que tienen, de los cuales gozan, por ser parte de la LADI. Entonces, todos los países que ingresan van a tener, por un lado, el acceso a esta preferencia arancelaria regional, las mercaderías que
cada uno de los países fue denotando. Una segunda característica propia del Tratado de Montevideo del 80 es que reconoce, así como la Organización Mundial del Comercio reconoce los países desarrollados en desarrollos y los países de menor desarrollo económico, los países de menor desarrollo económico relativo, en ALAI también se reconocen los PMDR, que son los países de menor desarrollo económico relativo también, que reconoce dos países en particular que son beneficiarios de estas preferencias en mayor grado, que es justamente para equiparar esas asimetrías, y prevé otros dos instrumentos que son los acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta profundización de los acuerdos o del grado de integración en la región? A través de la celebración de estos acuerdos. Fíjense, cuando tenemos acuerdos de alcance regional, quiere decir que son instrumentos celebrados por todos los países de la región, miembros de la LADI. Entonces, acá podemos encontrar acuerdos comerciales, acuerdos vinculados a temas ambientales, acuerdos a temas de transporte, logística, todos los acuerdos que participen todos los miembros de la LADI. En tanto que los acuerdos de alcance parcial, que son los más conocidos, que generalmente los han visto como APAC, son los acuerdos de alcance parcial de complementación económica. Estos acuerdos de alcance parcial de complementación económica son los que contemplan la creación de grados de integración entre determinados países dentro de la LADI. Entonces, si nosotros quisiésemos buscar hoy algún acuerdo de integración regional entre países de la región, podemos ir a la LADI, la página oficial de la LADI, buscamos el acuerdo de alcance parcial de complementación económica que nosotros querramos, y ahí vamos a encontrar los acuerdos bilaterales o plurilaterales celebrados al amparo del Tratado de Montevideo de 1980, siendo la Secretaría de la LADI, que está en Uruguay, en Montevideo, la depositaria de dichos instrumentos. A modo de ejemplo, ahora voy a profundizar un poquito más, pero si quieren, por ejemplo, ver el Tratado de Asunción, por el cual se crea el Mercosur, está celebrado al amparo del Tratado de Montevideo de 1980, y está registrado como el acuerdo de alcance parcial número, de complementación económica, número 18. Tenemos también, por ejemplo, unos más antiguos, los bilaterales de Argentina con México, Argentina con Chile, los bilaterales en materia de automotor de Brasil y México, por ejemplo, el AC54, el de Argentina automotor con México es el AC55, el celebrado con Chile es el AC37, el celebrado con Brasil bilateral es el AC número 14, entonces tenemos, según cuanto más adelante en el tiempo, el número más grande va a ser, y vamos a encontrar diferentes acuerdos de alcance parcial. Ahí vamos a encontrar acuerdos antiguos celebrados al amparo de la LAIC dentro del esquema, de dicho esquema, y esos forman parte también del acervo normativo de la ley. Entonces fíjense cómo esta juxtaposición de instrumentos es que dan lugar a el avance o la forma progresiva para la creación del mercado común latinoamericano. Y acá también es importante recordar algunos principios que establece la propia ALADI en vistas a lo que aprendió o el aprendizaje que recibió durante los 20 años del Tratado de la LAD, son estos principios de pluralismo, flexibilidad y convergencia. Recuérdense que en aquel entonces, cuando estaba la LAD vigente, los plazos de convergencia o plazos de entrada en vigencia de instrumentos eran mucho más rígidas, lo cual también generó problemas y pedidos de prórroga, en tanto que en este marco legal actual, que es mucho más flexible, tiene esto que permite, ¿no?, ir avanzando hacia adelante, un poco más lento, un poco más rápido, con frenos y contrapesos, como recién mencionaba también Virginia en cuanto al proceso europeo, pero siempre en vistas a arribarse a este grado de integración que es el mercado común dentro de América Latina y el Caribe. Y como les comentaba, tiene la sede en Montevideo, Uruguay. Esto a partir de la década del 80, por supuesto, en la década de los 90 empezamos ya los procesos, o los estados empiezan a recuperar las democracias. Ya a mediados de los 80 la mayoría de los países de América Latina y del Caribe tenían o tienen gobiernos democráticos. Se reactivan estos procesos de integración en vistas al nuevo reverdecer en el plano económico. Recuerden que la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington también, las políticas de neoliberalismo que trajeron a la región y a Europa y al mundo occidental estas nuevas visiones, ¿no?, del comercio internacional, la inserción de los diferentes estados a través del comercio,
No fue casual también que se resolviera entre el 80 y los 90 la finalización del GATT en el sistema anterior y la creación de la Organización Mundial del Comercio como institución global llamada a intervenir o a regir el comercio internacional. En paralelo nace estos procesos de integración que va a tener lugar, recuerden, el año 89-90, se comienza a celebrar el acuerdo que va a dar origen al NAFTA, o al Telecán, que es el acuerdo, si quieren ver un acuerdo de referencia y tenerlo bien, como bien concreto, es este instrumento que nuclea las disciplinas de comercio que van a ser las modernas. La falta de instituciones, solamente reuniones de revisión de las políticas previstas en esos marcos. En paralelo vamos a tener también la creación del Mercado Común del Sur en el año 1991, a través de la aprobación del Tratado de Asunción. Recuerden que ya en la década de los 80 se termina con esa visión confrontativa o de desconfianza entre Argentina y Brasil, y se termina esas políticas de desconfianza con la celebración de este instrumento del Mercado Común del Sur, y que se va a instrumentar dentro de la LADI como el Acuerdo de Cooperación Económica número 18, que va a buscar la creación de un mercado común, como bien dice la denominación, prevista para el año 94, lo cual se fue aplazando en el tiempo. Se avanzó sí con la creación de una zona de libre comercio, se profundizó a través de la instrumentación de una arancel externo común, creándose una unión aduanera que es imperfecta. Imperfecta se sostiene en razón de haber dejado dos sectores por fuera de este proceso de convergencia, que es el sector azucarero y el sector automotriz, que si quieren después lo podemos ver por qué se dejó esto afuera, pero es lo que hace que no sea una unión aduanera perfecta, sumado a las excepciones que existen a la aplicación del arancel externo común por parte de los estados. En dichos momentos también es que Estados Unidos, como esto también comentaba Virginia al principio, los procesos de integración de América Latina no tuvieron en mente a los Estados Unidos justamente por ser un país desarrollado, y nosotros con nuestros problemas propios de la región en desarrollo, buscamos sí crear procesos de integración, y esta influencia de las políticas de sustitución de importaciones, de industrialización propio nuestro necesario, hizo que no miremos para el norte y sí nos miremos a nosotros mismos, avanzando en estos procesos. Entonces, paralelamente con esta creación de la OMC, el proceso de integración de Mercosur, el Tratado de Comercio de América del Norte, el Telecán o el NAFTA, es que Estados Unidos va a plantear, en el marco de una de las cumbres de las Américas, del año a principios de los 90, va a proponer la creación del ALCA, que fue un área de libre comercio de las Américas que buscaba crear una zona de libre comercio de Estados Unidos hasta Ushuaia, proyecto que no tuvo respuesta por todos los países. Al contrario, muchos países se replegaron en sus propios bloques de integración. Incluso se celebró en Mar del Plata una de las cumbres a fin de avanzar con esto, y no se pudo avanzar, y la beca fue un proyecto frustrado. Pero en aquel entonces también estaban de moda o en auge las ideas vinculadas a esto de las regiones, y estas regiones, o sea que el mundo debe tender a constituirse en regiones. Contábamos con la región del Asia, la región de Europa, y América buscaba, en cabeza de Estados Unidos, la regionalización de las Américas a través del ALCA como un bloque ofensivo-defensivo hacia lo que vendría más adelante. Entonces, estas iniciativas integracionistas, fíjense, el año 1991, a contar con un Mercosur, que buscaba esto que contaba recién, con la aprobación de toda Asunción por parte de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 1993 se va a crear la CIECA a través del protocolo de Guatemala. El año 1994, como les decía recién, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos, México y Canadá. Recuerden que antes del Telecán existía un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá en los años 80, uno de los primeros acuerdos de América del Norte. El ALCA, que buscaba Estados Unidos crear una zona de libre comercio o un área de libre comercio en 34 países, o incluyendo, ¿no?, 34 países de la región. En 1995 les marqué también en el PowerPoint para que tengan una referencia tiempo-espacio de la creación de la OMC, que va a dar lugar también a la promoción de la apertura comercial en cuanto a aquellos países que no contaban con acuerdos comerciales. Entonces, a partir de ahora, los miembros de la OMC, así como ya lo decía en el GATT, van a empezar a regirse por los principios rectores de comercio global. Recuerden que son 4. El primer principio que rige el comercio global es la
cláusula de nación más favorecida, y esto implica que cualquier país que otorgaba en el marco de del GATT y ahora de la OMC una ventaja, foro o privilegio, automáticamente la multilateraliza el resto, y con esto lo que se buscaba es, bueno, llegarse a la liberalización de los aranceles al 0%. Un segundo principio de la OMC, que también está contemplado en los acuerdos comerciales, es el trato nacional, o el principio de no discriminación, que quiere decir que yo no puedo aplicar medidas de aduana o derechos aduaneros a las mercaderías importadas, diferenciándolas de las mercaderías nacionales. Es decir, que yo le tengo que aplicar los mismos tributos a los productos importados que a los nacionales. No podría aplicar un impuesto diferenciado porque sería una discriminación en razón de ser una mercadería extranjera. En tercer lugar, o el tercer principio que promueve la OMC, es la protección aduanera exclusiva, quiere decir que solamente voy a poder proteger las mercaderías que yo produzco dentro de mi territorio a través de derechos aduaneros, cuales se irían eliminando o desgravando a lo largo del tiempo. Y el cuarto principio rector del comercio internacional es el principio de transparencia, por el cual todos los países tienen que notificar a la OMC de las normas que apliquen a su comercio. De ahí que haya un comité, que seguramente los conocen, que son los estudios nacionales, que van las comisiones a los países a analizar las normativas que tiene cada país, y esto es un análisis que hace la Organización Mundial de Comercio para demostrar la transparencia que cada uno de esos países detenta en cuanto al comercio global. En 1996 también tenemos unas modificaciones a la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Trujillo. La convergencia de este acuerdo de la Comunidad Andina con el Mercosur va a estar dada dentro del acuerdo que se celebra en el marco del ADI, que es el enlace número 59, que trata de vincular al Mercosur comercialmente con lo que era originalmente la Comunidad Andina de Naciones. Después esto se va a modificar a través de la salida de Venezuela de dicho bloque y la incorporación de Venezuela al Mercosur. Y en el año 2001, se va a reformar el Tratado de Chaguaramas, por el cual se establecía la CARICOM, por la creación de un mercado único y de economía del Caribe, conocido como CSME. Entonces, en los años 90, recuerden que vimos el gráfico en la clase pasada, uno de los últimos gráficos que vimos, cómo fue la proliferación de esos acuerdos comerciales. En la década de 2000, las teorías económicas que imperaban, si tuviésemos que insertar estos bloques dentro de las corrientes de pensamiento, tenemos por un lado, seguramente se acuerdan, la corriente de Shawish-Bati, vinculado a lo que fue las teorías del Spaghetti Bowl, que era esta superposición de esquemas de integración, que lo que hacía era vincular las economías a través de estas preferencias. Y por otro lado teníamos las corrientes de los building blocks y stumbling blocks, que esto de la consolidación o no de las regiones a través de los acuerdos comerciales preferenciales que vinculaban las economías de diferentes países en detrimento de la forma de regulación a través de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, terminada la década del 90, y un poco mencionaba hace un ratito cuando hablaba de los modelos de integración, ¿sí? En América Latina en particular, en América del Sur en particular, se inaugura una etapa diferente en las relaciones entre los países de la región, que tiene que ver con el cambio de las afinidades o de las simpatías políticas de los presidentes de la región. Entonces, se produce, con respecto al Mercosur, se produce un relanzamiento, ¿sí? Y por otro lado, surgen mecanismos que hacen énfasis en la dimensión social, ¿sí? En la agenda política y social de la integración, que no son en sí acuerdos comerciales regionales como los veníamos definiendo y charlando, ¿sí? Los vamos a mencionar nada más, no vamos a entrar a analizar cada uno de ellos, pero sí saber que son sistemas que hacen énfasis en la dimensión social. Respecto al Mercosur, que sí es un acuerdo comercial regional, ¿sí? Incorpora una etapa donde se modifican un poco las instituciones, se incorporan instituciones como el Parlamento del Mercosur, ¿sí? Se modifica el sistema de solución de controversias,
Por otro lado, se incorpora una agenda social que, como venimos diciendo desde el principio, en el año 91 estaba ausente porque el Tratado de Asunción se firmó, como recién también decía Lautaro, en un marco neoliberal, ¿sí? Con una visión netamente comercialista de la integración. Bueno, las otras propuestas de integración, ¿sí? Que son más bien mecanismos de cooperación o de colaboración para la integración, ¿sí? Que surgen en esta época son el ALBA, ¿sí? Que surgen en la Declaración de La Habana en el año 2004, en la reunión entre Venezuela y Cuba, y posteriormente la UNASUR, la Comunidad Sudamericana de Naciones, ¿sí? Que surge como una propuesta de Brasil. El ALBA es un poco la respuesta a que da el presidente Chávez, ¿sí? A esta propuesta que había hecho Estados Unidos de la creación de un área de libre comercio en todo el continente. Bueno, la UNASUR estuvo en funcionamiento con 12 miembros hasta hace poco tiempo, después se retiraron varios de esos miembros y se terminó reemplazando por un foro consultivo como es el PROSUR, ¿sí? Aunque recientemente Argentina y Brasil han manifestado la voluntad de volver a formar parte de la UNASUR. En realidad nunca se retiraron del todo porque la UNASUR en su tratado fundacional establecía que los estados para retirarse debían a través de su parlamento ratificar ese retiro y no se llevó a cabo. También en este contexto de una dimensión un poco más social y más amplia que supere lo netamente económico, surge o se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe en el año 2010. La CELAC, ¿sí? Como un mecanismo intergubernamental de diálogo y de conservación política, no es una CR, ¿sí? Incluye a 33 países de América Latina y el Caribe. La CELAC busca avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, social, económica de la región. Desde su puesta en marcha se caracteriza por ser un mecanismo de diálogo entre los países de la región y aborda temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la cultura, la agricultura familiar, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Y acá una aclaración que estaba viendo un poco los comentarios del chat. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer referencia a todos los acuerdos de comercio. Conocemos que existe el DRCAFTA, acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Colombia, Perú, países centroamericanos, etc. También la Unión Europea tiene acuerdos de comercio. También existen acuerdos birregionales entre bloques o países de América Latina con Europa y Asia. Voy a hacer un poquito mención a Alianza del Pacífico como los más modernos de la región. También conocemos que diferentes formas de trabajo tienen, como dijimos en la primera clase, todos los procesos de integración nacen con fines políticos. Obviamente que la afinidad política es fundamental para que esos bloques lleven adelante, aunque muchas veces es una pena que esa misma política que los crea también son los que los forman y no tienen como su propia autonomía. Y estos bloques que recién comentaba Virginia, como la UNASUR, el PROSUR y los demás, si bien no son procesos de integración económico en los términos que venimos conversando, sí son procesos, dimensiones sociales que tienen estos procesos o estos bloques de trabajo comunes que son propios de la época más moderna. O sea, si nosotros nos retomamos el año 90, todos son de corte económico. Ahora, con el paso del tiempo, estos nuevos formas de trabajo que se fueron creando, teniendo en la región, prevén esta dimensión social. Por ejemplo, si se fijan, la UNASUR, si bien no tenía un neto corte propiamente comercial, sí tuvo un neto corte, por ejemplo, en materia de desarrollo de infraestructura, como fue la iniciativa del IRSA. El IRSA fue una iniciativa propia de UNASUR que buscaba promover la infraestructura a nivel de la región a través de diferentes formas de construcción de puentes, caminos, puertos, etc. Si bien no está vinculado
o en parte sí, porque no buscaban bien las preferencias arancelarias, pero sí buscaban la facilidad de comercio, lo hacían de diferentes maneras a través de estas reuniones de comercio, de ministros o cancilleres. También en aquel entonces fue importante la reunión de ministros de ministro de Guerra, Relaciones Exteriores, que trabajaban temas de seguridad nacional propias y necesarias para el avance de los temas comerciales. Entonces, si bien no trabajaron esquemas de profundización comercial, sí trabajaban políticas vinculadas a la facilitación de estos temas, y la facilitación de comercio es unos temas en auge de los últimos tiempos. Fíjense que los acuerdos de la OMC, que se aprobó en el año 94, no sufrieron reformas hasta ahora, salvo la incorporación de un nuevo acuerdo, que es el acuerdo vinculado a la facilitación de comercio. Y estas ideas de facilitación de comercio vienen dadas por ideas políticas de promoción comercial, que no tienen que ver con la liberalización, sino con la facilitación de infraestructura, procedimientos aduaneros y otras cuestiones que hacen a la profundización o facilitación de estos procedimientos para arribarse a esos grados de integración. En la próxima clase, ahí había un comentario vinculado al DRCAFTA, lo vamos a ver como unos acuerdos modernos. En la próxima clase, cuando veamos las disciplinas, uno de los acuerdos que vamos a mencionar es el DRCAFTA por las novedades que trae, que es esto un poco la intervención o la reunión de los países de Centroamérica, del Caribe y los Estados Unidos en pos de la creación de una zona de libre comercio, y otros acuerdos de la región. Para la clase de hoy trajimos algunos ejemplos que mencionamos recién: el Mercosur Centroamericano, Mercosur, el Carista, entre otros, la Comunidad Andina, etcétera, que son un poco el avance que ha tenido la región en este sentido. Para avanzar un poco más y no robarnos más tiempo, ya estamos casi terminando la clase, entramos en un periodo en la Alianza del Pacífico 2011. Este acuerdo entre Chile, Colombia, México y Perú es una ruptura en cuanto a los acuerdos que se venían celebrando al amparo del Tratado de Montevideo del 80. En el marco de la LADI, este acuerdo no está notificado a la LADI, sino que es un acuerdo que se celebró por fuera, en vistas a la creación de un área, fíjense cómo dice el acuerdo de Antofagasta del 2012, que es la conformación de un área de integración profunda, que impulsa crecimiento, desarrollo, competitividad de las economías, busca de manera progresiva la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas. Pone énfasis, por supuesto, en la apertura comercial con el objetivo de convertirse en una plataforma de integración económica y comercial proyectado hacia Asia-Pacífico. Este bloque también es, lo queremos ver de la perspectiva actual, un bloque geoestratégico en vistas al Océano Pacífico que impide la salida de Brasil para ese lado. Es un muro de contención que se presenta. De ahí la necesidad que a partir de entonces haya habido la necesidad de la convergencia entre el Mercosur con este bloque para poder tener los países que estamos de este lado de la cordillera, tener la salida por otro océano o la salida bioceánica. Entonces este bloque es uno de los más modernos, de Alianza del Pacífico del 2011. Déjenme pasar el PowerPoint. Y si tenemos que analizar o englobar o organizar las tendencias de los últimos años previos a la llegada de la pandemia, teníamos ya una región saturada de acuerdos bilaterales, bilaterales dentro de la LADI, fuera de la LADI, entre unos, entre otros, Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, etc. Se empezó a pensar en acuerdos más grandes, o sea, que incluyan más partes en razón de la necesidad de la ampliación de los mercados. Y ahí la expresión del entonces sean los acuerdos mega regionales o extrarregionales. Tuvimos dos modelos, uno que era el TTIP, que era el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que se negoció entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se frustró luego de que Trump, llegase al gobierno y se cambiase las políticas en esta materia. Y el Trans-Pacific Partnership, el TTP, que estuvo liderado también por Estados Unidos durante el gobierno de Obama. Fíjense que tuvo origen en las reuniones del Foro Económico Asia-Pacífico, esto ya con vistas a el acercamiento a la región de Asia, y también se frustró la participación de Estados Unidos, pero el acuerdo avanzó con otros países, participan de Australia, fíjense, Brunei, Canadá, en la región Chile, Japón, Perú también de la región, México, y diferentes países que se unificaron a este acuerdo. También la expansión de China, no ahora, sino que ya venía desde hace unos años. Tenemos países que han celebrado acuerdos bilaterales con China, como el caso de Chile, Costa Rica, Perú, etcétera. O sea que también tenemos esta variable ahora dentro de América Latina, que no la tuvimos hasta no hace mucho. Y fíjense
una cuestión de geoestrategia. Hasta el año 2020 se negoció un acuerdo de Estados Unidos con China, acuerdo de libre comercio, que después las negociaciones fueron suspendidas, pero el texto del instrumento negociado existe y se puede consultar, y era un acuerdo de libre comercio. Fíjense, esto de las tendencias post-pandemia. Después de la pandemia, o sea, con la paralización a nivel global, se avanzó con iniciativas como fue Asia, ya el mundo viró hacia Asia. Tenemos el Regional Comprehensive Economic Partnership, el RCP, que se venía negociando, pero entró en vigencia en el 2022, con algunos ajustes a raíz de la pandemia del 2021, con China, Japón e India como principales partícipes de las negociaciones. Fíjense que también participan de este acuerdo Australia, Brunei, Camboya, China, etc. Todos países propios de la región. Algunos países han pedido ser observadores de la región, pero no fueron aprobados todavía en razón de no estar comprendidos en ese lugar. Y también la reconfiguración de los bloques comerciales por diferentes razones. Fíjense, una fundamental es la geoestratégica, o sea, el nuevo rol de China en el escenario global ha llevado a la reconfiguración geoestratégica de estos acuerdos, ya como tener China como aliado en el marco comercial. Lo importante de saber de China es que China no negocia acuerdos sectoriales, y negocia acuerdos globales de libre comercio. Entonces, para América Latina es un tanto complejo, para algunos países de América Latina es un tanto complejo celebrar instrumentos de libre comercio con China, toda vez que por los costos que China produce, sería muy desventajosa la relación bilateral para algunos países de América Latina. En segundo lugar, y a través de esto de las políticas de Estados Unidos y otros países también europeos, que el bloque europeo, los acuerdos comerciales empiezan a tener una faceta propia en vistas a la seguridad nacional y a la desconfianza. Entonces ya como que no vamos por el todo, sino que vamos por algunas mercaderías bien puntuales, que fue lo que finalmente comercializamos durante la pandemia. Por ejemplo, ahí, si bien, y es lo que nos vincula con el punto 3, muchas cadenas globales de valor se desarmaron durante la pandemia en razón de los problemas logísticos, que ustedes los conocen mejor que yo, como fue la falta de contenedores, la falta de acero para la construcción de nuevos, la falta de fletes, los problemas portuarios por la falta de personal, etc., hizo que este rearmado de cadenas globales de valor se reconfiguraran también, y muchos países empiezan ahora a pensar acuerdos que quizás antes no estaban previstos. Por ejemplo, con aquellos países que empezaron a exportar medicamentos, aquellos que empezamos a comprar ambulancias o equipamientos médicos. Entonces, todas estas cuestiones vinculadas a la pandemia también nos hace repensar qué pasaría si volviese una nueva pandemia, quién nos abastecería, quién nos compraría, a quién les venderíamos. Fíjense, en América Latina, un dato fundamental, que el comercio con Centroamérica, Mercosur, Mercado Común Centroamericano, creció en un 40% en materias de insumos médicos, cosa que hasta antes de la pandemia el comercio entre América del Sur y América Central era muy poco. Esto también nos hace repensar la importancia y la necesidad, y a partir de esto es que la República Dominicana hizo una oferta al Mercosur para empezar a negociar un acuerdo de libre comercio. No es casual que en la post-pandemia existan acercamientos de países que hasta entonces no estaban vinculados a través de estos instrumentos. Por eso también el punto 4 es esto de, bueno, los acuerdos ya dejan de ser globales para convertirse en sectoriales o particulares de algunas mercaderías, y las políticas de cercanía, ¿no?, que empiezan a vincularse nuevamente como un reverdecer de esto de la proximidad o la vecindad, no ya los acuerdos de, por ejemplo, Argentina con India, que en materia logística es muy compleja por las distancias, pero sí acuerdos en razón de la cercanía, empiezan como a repensarse, y de ahí que se dio una nueva celebración de acuerdos bilaterales, o ya estaban vigentes en la región, bilaterales, que empezaban a repensarse y empezaron a incorporarse nuevos capítulos, a modernizarse en razón de la práctica que tiene el comercio de la región, intrarregión, con los socios más cercanos. Entonces, básicamente, en la pospandemia, los acuerdos comerciales tienen estas particularidades, ¿no? La geoestrategia, los fundamentos o los acercamientos que buscan la seguridad nacional y la desconfianza que existe en todos los países, el rearmado de cadenas globales de valor o la consolidación de las generadas en la pandemia, los acuerdos sectoriales particulares. Fíjense ahora, no sé si alguien sigue las negociaciones de Argentina con México. Argentina está negociando un acuerdo sectorial con México en materia de exportación de productos agrícolas, justamente en razones de alimentación de la población, y estas políticas de cercanía que se les comentaba, vinculados a los problemas que tiene la logística
y los fletes, que si bien ya está solucionada, nada impide que próximamente pueda volver a suceder, de darse un marco de pandemia, o en la incertidumbre propia del contexto de guerra entre la invasión rusa a Ucrania, que también genera conflictos en los temas logísticos y el cruce, ¿no? La llegada de las mercaderías de América Latina a Asia o Europa. Entonces, básicamente esto fue a vuelo de pájaro, en 1 hora y media, un poquito más, una revisión de la evolución histórica que tuvo el proceso de integración de la Unión Europea, que muy bien explicó Virginia, dentro del poco tiempo que tuvimos, esta revisión hiper rápida también de los acuerdos comerciales de América Latina, de la década de los 50 hasta la actualidad, y lo que se viene y lo que se está negociando actualmente, y todos estos temas también obviamente están impresos dentro de las negociaciones de la OMC, y en la próxima clase sí vamos a ver ya con más detenimiento las disciplinas propiamente dichas, las disciplinas duras, vinculadas al comercio de mercancías, agricultura, propiedad intelectual, origen, todos los temas que los acuerdos de comercio, por más que muten o varíen, son las disciplinas que van a dejar incorporadas porque es lo que hace al comercio global y a la libre circulación de las mercaderías. Veo muchos comentarios en el chat, ahí seguramente tenemos varias preguntas. Voy a dejar de compartir el PowerPoint, ahí tienen nuestros contactos, el de Virginia y el mío, por si tienen alguna pregunta en la semana o lo que fuese, sin problema nos pueden escribir. Lo que tiene que ver con el curso, sí, háblenlo con Andrea, que ella es la que está a cargo de este curso, y ahora veremos las preguntas que han dejado para ir respondiéndolas, y si les parece hacemos como la clase pasada, nos tomamos unos minutos para hacer una votación de algunas preguntas que armamos con Virginia respecto a la clase de hoy, para repasar algunos conceptos. Acá hay una pregunta, Lau, que si querés arranco. Sí, vamos con... Dice, ¿por qué argumenta que el regionalismo cerrado está asociado a la supranacionalidad? Bueno, decíamos que el regionalismo cerrado suele denominarse regionalismo cerrado el modelo europeo, ¿sí? Y el modelo europeo hace referencia expresamente, por ejemplo, el artículo 5 de la CECA, al concepto de supranacionalidad, ¿sí? Supranacional, más allá de que posteriormente esta expresión no fue repetida en el Tratado de Roma, ¿sí? Supone la cesión del ejercicio de ciertas competencias al bloque comunitario. Competencias que van a ser exclusivas del bloque comunitario, ¿sí? Como por ejemplo toda la política en el caso de la Unión Europea, tenemos el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que expresamente ahí nos menciona las competencias que van a ser exclusivas del sistema comunitario. Como por ejemplo todo lo vinculado a la unión aduanera, a la conformación del mercado común, ¿sí? Son competencias, ¿sí? La política aduanera y todo ello van a ser competencias que antes la tenían los Estados partes y que ahora van a ser competencias exclusivas de la Unión Europea. Es decir, que cada Estado no va a poder por sí mismo solo ejercer esas competencias. También lo que tenga que ver con, como decía recién, con todo lo que hace a la conformación del mercado, ¿sí? Y el concepto de supranacionalidad, decíamos, deriva del artículo 5 de la CECA. Seguimos con, no sé si con ¿Me eso... parece sigo con la otra? Es, si pueden recomendarnos lecturas para reforzar el curso. Sí, Guillermo, podemos recomendarlo, le vamos a enviar si les parece material a los organizadores, así ellos se las distribuyen a ustedes sin inconveniente. Juan Carlos López Méndez, ¿existe un efecto comercial o se deterioran las relaciones comerciales cuando un jefe de Estado diplomático se le declara persona no grata? En realidad en ese punto es un tema bastante político, y los temas comerciales generalmente corren por niveles diferentes, ¿no? Lo que es político y lo que es comercial. La expulsión o la declaración de una persona no grata a una persona en nada tiene que ver con las operaciones de comercio exterior que pueden hacerse en un marco de un proceso de integración. En todo caso, esa persona que el país expide o la declara persona no grata, en todo caso reconsiderará después continuar participando o no de ese proceso de integración. Pero en principio el hecho que vos mencionás en nada incidiría en cuanto a los volúmenes de comercio y al comercio exterior entre esas partes vinculadas por un acuerdo comercial. Pregunta de Daniela Calá: ¿los acuerdos sectoriales o particulares no van en contra del principio de nación más favorecida?
No, Daniela, porque al igual que los acuerdos regionales, son excepciones al principio de nación más favorecida. De hecho, existen ahora mismo acuerdos de cupos. Ustedes saben, por ejemplo, que los productos primarios, como la carne, el trigo, etcétera, los países negocian cupos que van por fuera de la nación más favorecida. En ese caso, el acuerdo sectorial automotor, por ejemplo, el ACE 55 entre Argentina y México, el ACE 54 sectorial automotriz entre Brasil y México, son excepciones al principio de nación más favorecida, ya sea porque son celebrados entre países en desarrollo o porque están hechos en los términos del artículo 24 del GATT. Margarita Peña, ¿qué tipo de integración considera la situación del Mercosur en la realidad? Bueno, Margarita, del Mercosur, esto podría ser otra clase, ¿no? Pero el Mercosur fue atravesando por diferentes periodos, acompañando un poco a las políticas a nivel global, a nivel universal. Empezó un Mercosur bien aperturista, comercialista de los años 90, después fue avanzando por una agenda un poco más social, después avanza en la vinculación con China y empieza a haber todo un proceso de vinculación también con otros estados, es una proliferación de acuerdos con terceros, una etapa que va del 2014 más o menos al 2015, al 2017-18 de reapertura o reorganización con dos nuevos instrumentos que fue el acuerdo o el protocolo sobre compras públicas y el acuerdo sobre comercio electrónico, y acá se lo empezó como a actualizar, y el último tiempo también signado por las partes, por los hechos políticos, que Mercosur estuvo un poco con frenos y contrapesos vinculados a un tema bien puntual que fue la necesidad de la reducción del arancel externo común. Recuerden que Mercosur es un proceso de integración que busca la liberalización de comercio, por ahí hay sectores que todavía siguen muy protegidos, por ejemplo, productos agrícolas. En Mercosur es uno de los bloques de integración con aranceles todavía altos, entonces la necesidad de Brasil por avanzar y de Argentina por desgravarlo sin lesionar o menoscabar sus productores nacionales, hace que esté una etapa de avances y retrocesos que no ha podido destrabar, sumado a la crisis que hemos tenido todos los países, ¿no? A raíz de la pandemia. Bien, acá a ver si hay más preguntas. ¿Cómo evaluaban la influencia comercial de China en la región? Bueno, China, igual que cualquier país, ha intentado vincularse de diferentes maneras, al igual que lo hizo Estados Unidos, que lo hace cualquier país que busca, ¿no?, la vinculación. Recuerden que detrás de los acuerdos comerciales siempre hay razones geopolíticas. Entonces, tanto China como Estados Unidos, como Unión Europea, todos tratan de vincularse a fin de tener mayor cantidad de socios o acompañantes en las negociaciones y en la égida del poder global. Todavía no estamos en condiciones de poder analizar o evaluar cómo ha sido la presencia de China en la región, si China ha logrado contar con acuerdos comerciales, como comentaba al principio, con algunos países, pero son muy pocos. Otros han decidido avanzar con las negociaciones en la incorporación del camino de ruta y la seda, y ahí eso tiene otras connotaciones porque ese sí es netamente político, vinculado a cuestiones de infraestructura, no tanto de comercio, que puede tenerlo, pero sí tiene que ver con esas cuestiones. Franklin, ¿debería América Latina buscar inspiración en el proceso de integración del continente asiático? América Latina regionalismo, Asia regionalización. Son diferentes modelos de trabajo, ¿no? Cada uno, ustedes saben que, no sé si lo comentamos en este curso o en otro, que los acuerdos comerciales se pueden como agrupar bajo tres familias. Una de las familias es los que promueve Estados Unidos, con las particularidades que tienen estos acuerdos, con la forma de trabajar y de avanzar hacia la desgrabación. Tenemos los acuerdos europeos, que además de los temas comerciales incorporan otras variables, como otras dimensiones vinculadas al desarrollo social, tecnológico, de derechos humanos, etc. Y los acuerdos propios de la LADI, que tienen esta diferenciación, ¿no?, de las asimetrías y algunas cuestiones. Esos son los tres acuerdos, tres familias de acuerdos. Hay que tener presente que los acuerdos que firma Asia adoptan el modelo norteamericano. Entonces, quizás si quisiéramos ir para una integración un poco más dura y más profunda y más firme en cuanto a los sistemas y a los formatos, podríamos virar hacia el sistema asiático. Pero en realidad las particularidades que tiene nuestro regionalismo, que lo hacen propio, es el camino que hemos elegido en nuestros países para avanzar en ese sistema. El problema está
una convergencia de estos instrumentos que requieren esos híbridos, cuando un país de Asia firma con una América Latina que tiene como sus connotaciones bien puntuales, ¿quién tiene más poder para hacer prevalecer esos formatos o esas estructuras normativas? Entonces, si les parece, volvemos a las votaciones, y ahí vamos comentando esto para ir terminando la clase. La integración regional surge, primera pregunta, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, muy bien, la mayoría marcó. Recuerden que antes de la Segunda Guerra Mundial, década del 30, teníamos un sistema económico bastante complejo, en cuanto se dejaba de lado el patrón oro, se pasaba al patrón dólar, y los países ahí empezaron a aumentar sus aranceles, justamente para hacerse de moneda, para poder abastecerse y para poder hacer frente a sus balanzas de pago. En ese momento estamos frente a una ruptura, Primera Guerra Mundial, ruptura del orden multilateral por uno nuevo bilateral a través de acuerdos de comercio, bilateral. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial es que tenemos lugar del multilateralismo, y dentro de de los procesos de integración, que en la década de 50 va a empezar con el europeo, y con esto que comentábamos hoy en América Latina. Respecto a la segunda pregunta, los acuerdos de integración son una excepción al principio de nación más favorecida, al principio de los estados o al trato nacional. Muy bien, la mayoría contestó. Al principio de nación más favorecida, recuerden, son una excepción si son celebrados entre países en desarrollo a través de la cláusula de habilitación, que los invito a consultarla, y si son celebrados entre países desarrollados, por el artículo 24 del GATT, cuando sean uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Zonas de libre comercio. Vamos con la tercera. Ahí, Vir, estás conectada de vuelta. Sí, Ahí perdón, te veo. hubo Querés algunos responder vos la que sigue. técnicos. No hay problema. ¿Querés ir vos con la 3? Sí, dice, la Unión Europea adquiere personalidad jurídica mediante, y a ver, tenemos ahí la votación. La respuesta es mediante el Tratado de Lisboa, ¿sí? Que decíamos que era el que le otorga personalidad jurídica a la Unión Europea. La cuarta pregunta hacía referencia a la integración latinoamericana y del Caribe, y decíamos, se caracteriza por, y la característica es justamente la pertenencia simultánea de los estados a diversos mecanismos de integración y a la sucesión de mecanismos de integración, lo cual hemos visto a lo largo de toda esta clase. ¿Seguís, Lau, con la de la LADI? Bien. El número 5. La LADI propicia la creación de un área de preferencias económicas mediante la preferencia nacional regional y los acuerdos de comercio, la preferencia nacional regional, los acuerdos de comercio y algo más, los acuerdos de alcance parcial y los acuerdos sería de arancelaria, preferencia nacional regional. Acá recuerden que tenemos 3 instrumentos. Uno que es a través de la PAR, los acuerdos regionales y los acuerdos de alcance parcial, celebrados entre algunos países. Son 3 los instrumentos que tiene la ley. La número 6, entre las nuevas experiencias integracionistas que surgen en la década del 90 en América Latina y el Caribe, encontramos a el Mercosur, SICA y CAN, la UNASUR, Mercosur y SICA, CAN, ALBA y UNASUR. ¿Y acá qué respondemos, Virginia? Entre las nuevas experiencias, bueno, teniendo en cuenta justamente lo que hablábamos de las características de los sistemas de integración, bueno, podemos mencionar al Mercosur, a SICA y a la CAN, ¿sí? Porque ya hemos dicho que el ALBA y el UNASUR son mecanismos que surgen en lo que se denomina la época postliberal, ¿sí? Bien, vamos con la 7. La Alianza del Pacífico es una plataforma de integración económica hacia, muy bien, la región de Asia-Pacífico. Recuerden que todos los países tienen costa hacia el Pacífico, y la característica además que tienen todos estos países es que todos tienen acuerdo bilateral celebrado de libre comercio con Estados Unidos, que es la segunda característica de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Vamos en el 8, Virginia. Sí, esta pregunta era un poquito como tramposa, ¿sí? Porque decía, bueno, los esquemas de énfasis en la dimensión social son el ALBA, el PROSUR, el ALADI, la Alianza del Pacífico, el ALBA, la CAN y el Mercosur. Vale aclarar que PROSUR es un foro, ¿sí? No es en sí un esquema tan desarrollado. Pero
los esquemas que hacen o hacían énfasis en la dimensión social, aunque bien aclaró Lautaro que este énfasis en la dimensión social no implicaba desconocer la dimensión económica, ¿sí? Y rescatábamos lo relativo a la infraestructura y al autoabastecimiento energético, ¿sí? Entonces los esquemas con énfasis en la dimensión social serían el ALBA y la UNASUR, ¿sí? Luego transformada o sustituida en cierta forma en el año 2019 por el Foro Prosur, aunque es un foro independiente, ¿sí? Bueno, la Y el 9. Mercosur también, perdóname, y el Mercosur también con la llegada de la dimensión social después del avance en materia comercial. Sí. La Vamos con el pregunta número 9, la 9. CELAC. Sí. Las opciones, ¿con cuál nos quedamos, Lautaro? Es un mecanismo intergubernamental de diálogo, establece un mercado común latinoamericano, es un organismo internacional con vocación exclusiva, no, es un mecanismo de diálogo entre países de América Latina que buscan La la concertación. creación de un foro común de debate en temas varios, de los cuales puede ser también la integración, pero es más político que comercial. Vamos con la última. Las ideas de integración de la CEPAL de los años 60 se basan en el paradigma de la actividad de importaciones, el regionalismo abierto, el neoliberalismo económico. Recuerden que el neoliberalismo es propio y el regionalismo es propio de la década del 90, tanto que la sustitución de importaciones fue lo que se buscó en la década del 60 en pos de la creación de estos procesos de integración. Voy a finalizar la votación y antes de despedirnos voy a responder una pregunta más que nos hicieron, que dice, México tiene tratados comerciales con Estados Unidos, pero lo vivido en la pandemia y cambios económicos que han habido en el mundo, China ha invitado abiertamente a México a hacer tratados comerciales. ¿Ustedes creen que Estados Unidos podría tener influencia en México mediante los tratados comerciales ya establecidos con México para poder influir en la decisión de elegir con quién comercializar? Es una pregunta un tanto, a los comparto los resultados, un tanto compleja de responder porque se está dando una situación de esta doble vinculación entre países de la región con Estados Unidos y con China. El punto de eso es que ambos van a tener, si de avanzar, van a hacer qué le va a pedir Estados Unidos a esos países para mantenerlos en el marco de sus acuerdos. Entonces ahí va a ser una cuestión geopolítica de los países resolver con quién, o sea, de qué vereda se van a parar. Si de la vereda regional o de la vereda extrarregión. Todavía no ha llegado a ese punto. China, de todas maneras, tiene pocos acuerdos celebrados con países de la región, Estados Unidos aún tiene más, pero si ustedes empiezan a ver el mapa vinculado a comercio exterior, van a ver que pasamos de un mapa azul, donde Estados Unidos tenía la mayor cantidad de países en cuanto a socios comerciales, al reemplazo por China. Si no han visto ese gráfico, en la próxima clase lo podemos ver, donde se reemplaza todo el comercio global de Estados Unidos por los primeros socios comerciales por China. Entonces ahí también se justifica la celebración de un acuerdo comercial cuando mi primer socio comercial me está ofreciendo 21 veces. Entonces, obviamente, si yo le comercializo a un país que me resulta más barato de un acuerdo, obviamente lo voy a hacer. Y si ese país tiene un acuerdo y deja de comercializar, no me conviene más, podría dejar de usarlo. Ahora, la cuestión es geopolítica netamente en razón de, bueno, qué va a hacer México, qué van a hacer los demás, si lo van a hacer de manera independiente, si lo van a hacer como bloque, y ahí empiezan todos los debates internos respecto al rol que China puede tener en la región. No tanto por los acuerdos comerciales, sino también por la iniciativa de la ruta y de la franja y la ruta que también está vigente en muchos países. También tenemos el problema, y con esto termino, de que muchos países reconocen a Taiwán. Entonces ahí también hay otro punto a resolver en la región, como el caso de Panamá. También a resolver geopolíticamente, bueno, cuál es el rol de China y cuál es el rol de Taiwán en la región, pero que no hace los acuerdos comerciales. Bien. Bueno, muchachos, siendo las 18:55 y en agradecimiento por haber estado estas 2 horas con nosotros, escuchando la evolución histórica de los procesos de integración, que quizá es la clase o el tema un poco más denso. A la próxima vamos a ver algunas cuestiones más prácticas. Los esperamos el próximo martes a las 5 nuevamente.